del Austral y es el gran jefe de la actividad. Perfecto, no. Fantástico. Bueno, ahora a vos te han bautizado o nominado como Sofía del Carril, así que estás... Sí, yo soy Sofía del Carril. Bueno, me voy a renombrar tal vez. Hay alguna cosa para... Bueno, somos la verdad que... está muy bien. Encantado de poder compartir con Mariano y con todos ustedes algunas experiencias y algunas ideas. Experiencias de título personal. Yo hice el doctorado en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Derecho, entre los años 93 y 96. Me tomó esos 3 años hacerla, la presenté y recién a fines del 97, es decir, un año después pude defenderla y acabar con ese paso. Y desde entonces he dirigido 4 tesis doctorales y estoy dirigiendo otras 4 en este momento. Así que bueno, desde esa experiencia personal hablo y después he podido acompañar, he integrado muchos jurados de tesis doctorales en la Austral, en la UBA, en la UCA, en Chile, en Brasil, en distintos lugares. Desde ahí voy a hablar. Entonces, a ver, primer consejo, ¿no? Pienso que uno tiene que ser bastante modesto en lo que se propone cuando hace la tesis doctoral, que es hacer un buen ejercicio sobre un tema bien concreto, lo más fácil posible. No es la gran investigación o el gran aporte, que eso me parece que hay que dejarlo para otro momento. Aquí lo que se trata es de hacer un buen ejercicio para desarrollar capacidades de investigación y obtener un título que nos permita desplegar toda nuestra carrera universitaria adelante. Es decir, más bien, cada vez más va siendo el doctorado más bien un punto de arranque, que como en algún momento pudo haber sido, es el punto de llegada después de una larga trayectoria. Entonces, yo pienso que esta idea de la modestia de las expectativas y de lo que uno quiere hacer puede ayudar bastante. Se trata entonces de hacer un ejercicio de investigación acotado, pequeño, lo más fácil posible, ¿no? que a uno le permita transitar por el camino del doctorado en tiempos más o menos razonables, obtenerlo, defenderlo y desde ahí poder desplegar el resto de la actividad académica. Entonces, yo creo que todo trabajo universitario y en general todo trabajo depende de tres factores: capacidad, ilusión y dedicación. La capacidad la vamos a dar por supuesta, que uno tiene las condiciones intelectuales como para poder hacerlo, que afrontar este desafío. No todo el mundo lo puede hacer. El doctorado es más bien eso para gente que tiene especiales capacidades o condiciones intelectuales, de investigación, de centrarse, de analizar una inteligencia más fina. Bueno, me parece que eso a uno se puede autohablar, pero en general el ejercicio este doctoral es más sencillo hacerlo y dirigirlo cuando uno detecta que la persona tiene esas capacidades y condiciones. Segundo, ilusión. Ilusión, es decir, que la motivación tiene que ser muy fuerte del doctorado de conseguir ese título, que habitualmente a veces puede estar unido a algún beneficio económico o alguna cosa, pero a veces es simplemente estar ilusionado en desarrollar esas condiciones o esa capacidad. Es un desafío personal que tiene que tener fuerte, porque tiene que ser muy fuerte porque puede tener una serie de obstáculos y frustraciones, o sobre todo que yo creo que la gran dificultad para llegar a concretar la tesis es el estar descentrado, el querer hacerlo compatible con muchas cosas, ¿no? La tesis exige un tema de focalización muy importante que va unido a la ilusión que uno tenga, a la prioridad que uno le dé a ese trabajo. Y junto a eso, entonces, capacidad, ilusión, dedicación. La dedicación es clave, entonces pensar cómo lo vamos a hacer. Hay tesistas, pero al menos en nuestros ámbitos, a veces no es la experiencia más común, que solo puede estar dedicados a la tesis. Bien, ahí es muy importante que esté la ilusión y que uno esté rodeado de otro ambiente, porque si no el trabajo solo a veces puede ser tedioso. Pero
el desafío más habitual es que uno necesite proteger espacios de tiempo. Entonces hay que buscar horarios que uno pueda llegar a hacer, bloquearse tardes, mañanas, parte del fin de semana, parte de las vacaciones o estancias de investigación. Yo creo que son cosas muy prácticas que uno tiene que bloquearse para poder avanzar en la tesis, ¿no? La dedicación suele ser el aspecto más clave para poder avanzar. Entonces, del mismo modo que dice, de tal hora a tal hora doy clases, de tal hora a tal hora tengo trabajo, bueno, de tal hora a tal hora estoy en la biblioteca o en el lugar idóneo o adecuado para avanzar en la tesis. Pero suele resultar más poder llegar a compaginar bloques en donde uno pueda trabajar más intensamente en eso. Y en eso me parece que algunas partes de las vacaciones que uno tenga, invertirlas mientras uno hace el doctorado en eso, y generar posibilidades de estancias de investigación. Me parece que en eso puede ayudar, es decir, me voy a tal lugar para hacer una estancia de investigación. A mí me ayudó en su momento 15 días que pasé en Santo Tomé de Corrientes, en la casa de unos amigos, dedicado a escribir parte importante. Tenía investigación, tenía ideas, pero para escribir me vino bien eso. Bueno, entonces, saber ganar tiempo para la dedicación. Bien, entonces, dada la capacidad, dada la ilusión, dada la dedicación, algunas cosas previas, ¿no? O algunas cosas más de la tesis. Primero, uno cuanto antes pueda definir tema y director, son dos decisiones fundamentales, y eso a veces los doctorados o el programa de la carrera de doctorado nos lleva a eso, ¿no? Porque en un momento uno tiene que hacer la presentación del proyecto de investigación y ahí tiene que estar claro el tema y tiene que estar claro el director. Bien, para eso habitualmente hace falta un trabajo de exploratorio de investigación previa, pero cuando uno ya hizo ese trabajo de investigación previa, me parece muy, muy importante definir y tenerlo uno personalmente claro, el tema, la cuestión que va a tratar, por lo tanto las preguntas fundamentales que se va a dar, y la tesis que va a sostener. Es decir, tema, cuestión, y cuestiones, formular eso bajo temas de problema o de preguntas fundamentales que quiere responder la tesis, y cuál va a ser la respuesta, eso me parece que ayuda bastante a ese tema. En base a eso, al tema, a las cuestiones y a la tesis, elaborar, y suele ser, pero un ejercicio que habitualmente está en ese itinerario ya previsto, un índice, aunque sea provisorio, aunque sea muy provisorio, pero esta va a ser la estructura, donde la estructura de todo tesis me parece que tiene una parte inicial, donde una introducción, donde plantea el tema y hace el marco conceptual general, un núcleo y unas conclusiones. Bueno, eso cuanto antes uno lo tenga definido en un índice, aunque sea provisorio, ayuda bastante. Y después me parece que en este ejercicio que tiene que ser eso, lo más acotado, lo más chiquito, lo más concreto posible, lo más fácil posible desde ese punto de vista del ejercicio de la tesis doctoral, me parece que tiene que haber una gran coherencia entre título, índice, tesis que uno sostiene y conclusiones, ¿no? Me parece que cuando uno, sobre todo esto más desde cuando uno la tiene que evaluar, uno tiene que haber un centro de gravedad en la tesis donde tiene que estar alineado el título con el tema, con la estructura fundamental o el índice, con la tesis que uno sostiene y con las conclusiones que van acompañando esa tesis, ¿no? Uno tiene que ver, ahí todo está coherencia, claridad, perfectamente alineado, riguroso. Bien, eso me parece que ayuda bastante a poder hacer la tesis. Así que bueno, estas eran las cosas que tenía inicialmente para compartir. Esta idea de que uno tiene que medir su capacidad, aumentar su ilusión y definir su dedicación. La dedicación es bastante importante. Y en ese aconsejo
durante el momento que uno hace la tesis, que se acostumbra a decir que no a invitaciones, proyectos que a uno lo pueden dispersar de esto, ¿no? Porque mientras uno está ahí, a lo mejor cuando tengo la posibilidad de escribir un artículo, hacer un paper para algún congreso, bueno, si estás dentro de la tesis, adelante, si no, durante esos años hay que privilegiar mucho para estar focalizado. Investigación previa, definir tema, cuestiones con las preguntas formuladas claramente que uno intenta responder, y la tesis con la afirmación del qué y el por qué va a sostener. El índice, y después esta idea de que cuando es hacerlo el tema más chiquito y acotado, donde la coherencia entre título, índice, tesis y conclusiones sea total. Así que bueno, dicen que la pedagogía es el arte de la repetición, por eso para que algunos de los conceptos queden más fijados, después de ponerlo, hice esta síntesis final. Así que bueno, quedo a disposición para todas las preguntas y cuestiones que quieran plantearme, pero después me parece que Mariano también tiene que contarnos sus experiencias. Sí, vamos a, bueno, muchas gracias, Alfonso. Me parece que, bueno, todos los puntos son muy importantes. El punto de coherencia me parece que es un punto muy central porque sigue toda la tesis del principio al final, ¿no? Preguntarse cuál es la coherencia. Esto me interesa. ¿Aporta? ¿Cómo aporta? ¿No? Parece que ese es un punto muy importante y si uno llega al final sin esa coherencia, tiene un problema, ¿no? Va a tener que trabajar más. Exacto. También hay que resistir las tentaciones. Uno tiene, diríamos, mientras va haciendo la tesis, tentaciones de esto, lo que tengo pensado, incorporarlo, y a veces le quita coherencia o centralidad a la tesis. Entonces, si es un buen trabajo, pero a lo mejor que lo publique como libro, como otra género, pero la tesis tiene que ser eso, centrada y muy acotada, ¿no? en el tema, ¿no? Pienso que hay que resistir la tentación de engordar la tesis con mucho desarrollo, porque si no está muy equilibrada también entre la presentación, los desarrollos y las conclusiones, también es una tesis un poco desfigurada, ¿no? Entonces, y eso, la propia extensión de cada una de las partes, me parece que le da, cuando uno ve que es una tesis proporcionada, equilibrada, tiende a considerarla más mejor. Cuando ve que tiene eso, como hinchazón, en un determinado lugar está más engordada o hinchada, dice, se está yendo por las ramas, ¿no? Entonces me parece que la centralidad puede ser bien, así que este es un tema. Fantástico, muchísimas gracias, Alfonso. Voy a pasar la palabra a Mariano. Bueno, Stephanie, muchas gracias por la invitación. Si puedes presentar brevemente, creo que todos te conocen, pero bueno, igual. Por las dudas. Bueno, mi nombre es Mariano Tursi, soy doctor en Relaciones Internacionales y trabajo en la maestría en Relaciones Internacionales y en la maestría en Políticas Públicas. Básicamente voy a seguir un poco los comentarios de Alfonso sin repetir, ¿sí? Una cuestión que me parece muy importante, ya rescato la palabra, ¿no? Que dijo Alfonso fue ilusión, ¿no? Y voy a jugar un poco con las palabras en inglés, ¿no? Illusion está muy bien, delusion está muy mal. Y ese es el primer comentario para mí, ¿sí? Estoy hablando básicamente de mi experiencia y la de mis pares, las que conozco, ¿sí? Porque, según lo que me decían, era más para una cuestión práctica. Resalto y reinterpreto, también agrego alguna cosa a lo que decía Alfonso. Esta idea de ilusión es fundamental, fundamental. ¿Por qué? Porque a lo largo de todo el proceso de la tesis, yo siempre digo que la tesis es un proceso tan académico como psicológico. ¿Por qué? Porque uno está muy solo con su objeto de estudio. Es una cuestión como Hamlet, más o menos, ¿sí? Donde uno está mirando un fantasma no de un padre, pero sí de un proyecto que tiene ahí. Entonces, es muy importante tener a lo largo, que muchas veces en los talleres de tesis queda menospreciado o ignorado, que es tener un sostén psicológico a lo largo de todo el proceso, una especie de faro que nos va llevando. Y esa me parece que es la función de la ilusión de lo que decía Alfonso, ¿no es cierto? En eso sí que los insto a tomar un tema de tesis,
con el cual ustedes tengan algún tipo de compromiso, ya sea personal o aportar, el compromiso de aportar un nuevo análisis, pero que no sea solamente una cuestión solo formal, porque realmente no va a sobrevivir. Notablemente, todos nuestros trabajos de tesis doctorales reflejan mucho de lo que somos nosotros, ya sea por el tema o el abordaje o lo que sea. Pero sí es muy importante mantener viva esa ilusión. ¿Por qué digo illusion sí, delusion no? Porque en el proceso de la tesis, por lo menos lo que me ocurrió a mí, es que yo tenía muchísimos compañeros que estaban escribiendo El Príncipe, o El orden político en las sociedades en cambio, o La paz perpetua, digo, para que no crean que solamente los voy a influir hacia el realismo, ¿no? Y la verdad es que ni cuando se escribió El Príncipe se escribió como una manera para que Maquiavelo pueda sobrevivir en una Florencia que le era políticamente adversa. Entonces, ni El orden político en las sociedades en cambio, ni La paz perpetua se escribieron con el conocimiento de lo que iban a hacer. Mi consejo en esto es, la mejor tesis es la que está hecha, ¿sí? Yo tuve unos compañeros que eran genios, pero genios, tenían unas tesis brillantes y hacía 6 años que estaban con esa tesis. Bueno, eso se entiende. ¿Qué pasa? Hay una especie de autoengaño, que es como ustedes lo habrán formalizado en lo que se llama la falacia del jugador. La falacia del jugador muestra que el que va a jugar al casino cree que en la próxima va a ganar y en realidad se termina hundiendo cada vez más, ¿sí? Bueno, eso nos puede pasar, sí, es terrible, ¿no? Porque para el orgullo de un doctorando, de compararlo a un ludópata es humillante. Pero esta es la realidad, somos todos seres humanos y con las mismas fragilidades y falibilidades. Yo lo que recomiendo es ilusionarse con un tema, mantenerlo, pero cumplirlo, ¿sí? ¿Y cómo hacemos para poder cumplir esto, no? Porque si no parece que uno da recomendaciones. Bueno, hay varias técnicas que por lo menos a mí me han servido. La primera es explicar este tema, ¿sí? Porque ya sea en el grupo familiar o los amigos o el grupo de referencia que uno tenga, ven que uno está haciendo algo que nadie entiende, que nadie comparte. Muy pocas personas con las que compartimos nuestra vida saben lo que quiere decir R cuadrado, cualitativo, cuantitativo. Y entonces, y a veces hay que ocuparse de otro tipo de demandas, ¿no? Entonces, en eso me parece que es importante sí tener una comunicación de lo que uno está haciendo para que del otro lado se sepa, porque eso también nos sostiene a lo largo del proceso. Pero más específicamente en lo que es la tesis I1, creo que es muy importante ponerse objetivos cortos, parcelados y cumplibles. Es decir, por ejemplo, al final de esta semana yo tengo que tener 2 páginas de bibliografía, ¿sí? Creo que si ustedes incorporan mis comentarios a la estructura que les planteó Alfonso, ya tienen algo mucho mejor. Porque cuando ustedes tienen un índice, la magia del índice no puede ser subestimada. El índice es la brújula dorada, ¿sí? Es ese objeto mágico, es el hilo de Ariadna, ¿sí? Que nos permite navegar el laberinto del Minotauro. Entonces, creo que lo que dijo, la mejor palabra que yo aprendí para la tesis es la que dijo Alfonso, que es índice. ¿Sí? El índice es la tabla de salvación. El índice es lo que nos permite discriminar entre qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que no vamos a hacer. Lo que nos evita el engorde deformado del que nos advertía recién Alfonso. Porque nos dice, bueno, estoy en esto, no me voy a ir para este lado. Entonces, yo creo que tomando ese índice, parcelándolo y diciendo, bueno, tengo un objetivo de mediano plazo que es en el próximo mes y medio, 2 meses, hacer el primer draft del capítulo 1. ¿Sí? Y me meto con eso. Y solo miro eso. Teniendo en cuenta esa coherencia, ¿no? Teniendo en cuenta la coherencia. Pero eso lo pensamos mucho en el índice. Yo, por ejemplo, yo tardé 2 años en completar mi tesis. El primer año entero lo dediqué al índice. Fue en un año el más frustrante de todos, sobre todo para mi advisor, porque era como, bueno. Pero ¿qué pasa? Es como querer hacer un edificio. La paradoja es que lo primero que quiero hacer cuando hago un edificio alto, ¿qué es? Un pozo profundo. ¿Sí? Si no se cae. Entonces, me parece que el índice, digamos, de manera, si quieren, con ilusión, tiene que ser un proceso agradable, pero tiene que ser muy duro, ¿sí? Muy firme, no duro, firme. Entonces, eso nos va a permitir decir esto sí, esto no. Y entonces uno no se pierde ya. Entonces, creo que hay que ponerse objetivos
que se puedan conseguir. ¿Por qué? Porque cuando uno se enfrenta a una tesis de 150, 200 páginas, es una cosa. Ahora, cuando uno se enfrenta a un capítulo de 30, es distinto, ¿sí? Y cuando uno se enfrenta a las 3 páginas que tengo que hacer esta semana, es completamente diferente, ¿sí? Entonces, me da la sensación que eso libera recursos intelectuales porque no genera la angustia de un enfrentamiento con un todo irrealizable. Porque, de hecho, nadie aborda la tesis en un sitting de una semana donde uno se siente y escribe. Y aún si uno lo lograse hacer, el advisor va a tachar la mitad. Entonces, eso no va a pasar. No se olviden que ustedes tienen que hacer un trabajo que básicamente tienen que aprobar 4 personas. ¿Sí? Cuando a mí me toca dirigir un taller de tesis, lo primero que les digo es, miren, primero tienen que convencer al responsable del taller de tesis. Y después tienen que convencer a su director y después a dos, 3 lectores externos como mucho. Punto. Eso es todo. Con esto no les estoy diciendo que no tengan un estándar metodológico capaz de convencer a cualquier persona que tome el producto. Obviamente que esto es así, si no, no tendrían a estas personas para evaluarlo. Pero cuidado con el dilution, ¿sí? No vamos a escribir la Magnus Opus, no vamos, cuidado porque esto tiene una trampa, sí la vamos a escribir, pero no le vamos a alimentar nuestro propio super yo que después nos va a decir, pero esto no es publicable, pero no. ¿Por qué? Porque hay que hacerlo. Una vez que está hecho, se publica. Y voy a dar un truco de lo que me ocurrió a mí. Yo terminé mi tesis, me gradué con honores, con la tesis, todo bien, convencí a la gente, etc. Y fui a intentar publicarla. Las personas que fui a una editorial académica y me dijeron, este tema que usted trabajó en la tesis es fascinante, pero la causalidad está al revés. Y si ustedes consultan, esto está todo disponible, si ustedes consultan el libro de la Economía Política Internacional de la Soja que publiqué, tiene la causalidad al revés que la tesis que está en Johns Hopkins. ¿Sí? Y eso puede ocurrir, pero yo tenía que hacer una tesis. Después el trabajo de publicación fue otra cosa, me llevó un año más. ¿Sí? Entre idas y vueltas, entre los editores y los cambios, actualizar los datos. ¿Sí? Entonces, yo lo que recomiendo es illusion, no dilution, compartimentalizar el trabajo, ¿sí? Compartimentalizar el trabajo porque eso reduce la carga de angustia y además produce un feedback positivo, porque uno tiene logros parciales, pequeños, pero que nos sirven justamente como escalones, ¿sí? Y ya no tenemos que llegar a la cima de la montaña porque tenemos a mitad de la montaña un refugio, ¿sí? Porque esto va a pasar. No olviden que su compromiso, su energía, su autoestima va a atravesar ondas, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que intentar sostener el ritmo de producción y trabajo a lo largo del tiempo, a pesar de las oscilaciones de tiempo, distracciones, tentaciones, como nos advertía Alfonso, y cuestiones de la vida, ¿sí? Una gripe, cuando uno está estudiando, es una gripe cuando uno está haciendo un capítulo es fatal, ¿sí? Entonces, uno se empieza a angustiar. Ni que hablar si mi grupo de pares ya se empieza a graduar, ya lo empieza a lograr. Entonces, esto ocurre, ¿sí? La gente generalmente no se hablan estas cuestiones en los seminarios de tesis, pero son muy importantes y hacen a la construcción de un trabajo, ¿sí? A la construcción del producto intelectual de su tesis doctoral, ¿sí? Entonces, esto va a pasar a lo largo del tiempo. La otra cuestión que me parece que tengo un poquito más de tiempo. La otra cuestión que también me parece importante, sobre todo, digo, que incorporé a mi set de recomendaciones para mis estudiantes ahora, es cómo llevar a cabo la investigación. Imagínense que ustedes tenían que hacer un trabajo de campo en el 2020. Bueno, tuvieron muchas complicaciones para hacer ese trabajo de campo. Porque, bueno, con movilidades restringidas, obviamente todo esto cambia. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Sí hay que tener mucho cuidado en el objeto de estudio, ¿sí? ¿Por qué? Porque si mi objeto de estudio cambia, yo voy a, sobre todo en un área como relaciones internacionales, ciencia política. Y acá, más que nada, es una nota precautoria, no es una recomendación per se. Pero la nota precautoria es la siguiente: elegir temas que no nos sorprenda el contexto global de alta inestabilidad que tenemos hoy, ¿sí?
Eso generalmente se ve con el tutor de tesis, no es una novedad, pero sí es importante tenerlo en cuenta para esta disciplina en la que estamos nosotros, porque hoy hay muchas cuestiones que pueden cambiar. Digo, hubo muchísimos estudiantes que se acercaron a consultar de aquí y de Argentina y de afuera sobre el tema de la política exterior de Trump, ¿sí? Bueno, fraseado así, enmarcado de esa manera, ya no existe, ¿sí? Entonces uno puede hacer un análisis histórico de lo que fue, pero digo, depende de la relevancia y la vida útil que quieran que tenga su producto, es importante tener cierta prudencia metodológica en momentos donde hubo muchísimas iniciativas en los últimos 10 años, hubo auge y caída de muchas cuestiones. La relación Washington-Beijing, bueno, sin ir más lejos, ayer la relación Moscú-Washington, el UNASUR, ¿no? Muchos temas que quedaron prácticamente, perdieron mucha de su relevancia. Esto, obviamente que en un contexto académico no estamos con el diario del día a día, pero sí es importante porque eso también desmotiva, ¿sí? A veces, si uno está haciendo un trabajo y justamente ocurre un cambio muy, muy grande, eso también puede ser un problema para mantener la motivación, que para mí mantener la motivación, el compromiso, la ilusión, son un proxy directo del éxito en la producción, en la generación y completar un producto como una tesis, ¿no? Entonces, básicamente esos serían más que nada mis comentarios iniciales, mi fuego amigo, para iniciar la conversación en base a las dudas que tengan. Muchísimas gracias, Mariano. Me parece sumamente interesante y útil lo que estás comentando, el tema de los objetivos cortos, el compromiso con el tema. Me parece que son todos puntos que son súper importantes. Ahora, no, tenemos unos 12, 13 participantes. Lo que yo propongo es que se presenten de forma breve, nos digan en qué están con la tesis y si no la empezaron no pasa nada. Eh, Pueden tener dudas y no estar seguros si empezarla o no o cuándo. Y con eso, y tal vez si alguna duda que tienen, y después vamos contestando, con la idea de que después tal vez se queden en contacto ustedes y se puedan hacer este apoyo del cual Mariano hablaba que es tan importante, de tener una red de soporte, ¿no? Entonces, ¿puedo empezar? Sí. Estefaní, Sí. escuchándolo a Mariano, me acordé de unas cosas que me parece que también quería añadir muy brevemente. A mí me ayudó mucho mientras hacía la investigación y mientras leía, generar dos archivos que es citas tesis e ideas tesis. Cuando uno va leyendo y va investigando, a veces pesca buenas citas. Entonces, uno piensa que se las puede acordar y se va a acordar dónde estaban. No sé, la memoria RAM desaparece rápidamente. Entonces, ser muy práctico y en ese momento detenerse y anotar las citas. Y si uno tiene un buen índice, ya puede ir sabiendo dónde tentativamente puede ir esa cita. Y lo mismo con las ideas propias, uno también se las olvida, porque desaparecen y entonces no hay que dejar escapar ninguna buena idea o idea que uno tenga. Entonces, rápidamente escribirlas, aunque sea en bocetos que a uno después le va a ayudar. No, en definitiva, confiar muy poco en la memoria y escribirlas porque si no, también las ideas vuelan. Totalmente. Agregaría también a nivel de fuentes, ¿no? No poner, no sé, Alfonso Santiago, página 16. Bueno, el día que tienen que terminar la tesis y tienen que saber qué libro, qué artículo, qué página, es el fin del mundo, es realmente el fin del mundo. Las citas, yo creo que pasé un año de mi vida haciendo citas o dos tal vez. Notas de pie. Entonces, háganla enseguida, por más que el formato no sea excelente, pero para poder encontrarla después, porque si no es realmente un lío. Si les parece, empezamos con tour de table, diríamos en francés, este giro de la mesa. Tengo primero a la derecha arriba Sara Castiglioni. Sara, si te quieres presentar y decir en qué estás en la tesis brevemente y si tenés alguna pregunta en especial. Ok, buenas tardes. Ahí, como dice, soy Sara Castiglioni.
Soy candidato a doctor por el ITBA. Estoy haciendo mi tesis bueno, el programa se llama Liderazgo en Innovación Sistémica y no soy abogada. Mi tesis es sobre capacidad de innovación en los poderes judiciales. Estoy redactando ya los últimos 2 capítulos, estoy cerrando, por eso me hacen mucho sentido todas las cuestiones que mencionaron en estos 2 días. No sé si pregunta, pero voy a decir algunas cosas más que nada relacionadas con la ilusión y la dedicación, que por ahí les sirven, haciendo eco de lo que decían ahí Alfonso y Mariano. Yo, disculpen, los voy a tratar de vos en vez de usted. Por supuesto. Pero porque esta parte es más, parece más amigable. Bueno, una de las cuestiones que pueden desmotivar si no están acostumbrados son las tachaduras que les van a hacer los advisors cuando ustedes vayan entregando cosas, que les van a tachar el trabajo, le van a hacer sugerencias, y uno por ahí al principio las toma como, no, me odia, es horrible lo que escribí, no le gusta. Por ahí no lo entiende, no es que no le gusta o me odia. Entonces, bueno, eso, o cuando presenten un trabajo para publicar, parece que, nada, que uno es el peor, pero bueno, no es tan así, después uno se va acostumbrando y nada, eso puede desmotivar. Para fomentar la autoestima, algo que me ayudó mucho es, además de participar de estos encuentros, cuando hay oportunidad de presentar, aunque sea un pedacito, un capítulo, aunque esté inconcluso, está bueno porque el feedback es muy positivo generalmente y les van a dar nuevas fuentes, nuevas visiones que uno no conocía, y además uno se va fogueando en lo que va a ser por ahí la defensa. Entonces, si uno ya pasó 2 o 3 veces por ese momento, ya después es como dice, bueno, no va a ser tan feo ahí como contaba Stephanie, va a estar nervioso, pero yo defendí hace bastante poco la de maestría y pensé que iba a ser terrible, no fue tan bravo. Eso, así que si ven oportunidades de hacer presentaciones previas, yo les recomiendo ampliamente que lo hagan. Y otra cuestión que puede desmotivar, esto que hablaban de mi grupo ya está presentando, o mi grupo, o miembros de mi grupo van más adelantados, a mí me pasó totalmente al revés. De mi grupo casi ninguno está en esta etapa, entonces yo es como que estoy siendo la punta de lanza, y por eso aprovecho todas estas oportunidades de juntarme con otros doctorandos que están por ahí o en lo mismo o parecido, y escuchar a doctores que por ahí cuentan cosas parecidas y digo, no es solo conmigo. Así que bueno, ese es por ahí mi aporte, que aprovechen todas las instancias de presentar cosas, aunque no estén terminadas. O sea, esté como esté, la presento y escucho lo que me dicen con la mente sumamente abierta porque son aportes, nada más. Muchas gracias, Sara. Voy a seguir con la segunda persona que tengo ahí, que es Ignacio de Casas. Gracias, Stephanie. Bueno, primero, gracias a Alfonso y a Mariano por las ideas y a Sara también por animarse y lanzarse. Yo estoy haciendo el doctorado en Derecho en la Universidad Austral. En mi formación anterior es de abogado por la Universidad de Mendoza. Yo me recibí de abogado en 2006. Esperé así que más de 15 años en empezar el doctorado, después de recibirme de abogado y de haber trabajado en la profesión durante mucho tiempo. Aunque siempre me gustó dar clases, pero daba un poquito de clases, no era una cosa así principal en mi actividad. Una de las cosas que me disparó de vuelta el gusto por el estudio fue un máster que hice entre el 2014 y el 2016, en el cual tuve que hacer una tesis mucho más breve, una tesis doctoral, pero la verdad que ahí cuando dije, bueno, la verdad que me gusta investigar y entonces quiero avanzar en eso. Y así que en el 2018 empecé los cursos del doctorado en Austral con Claudina, que veo que está acá conectada, estamos en la misma promoción.
No sé, yo lo que les voy a contar ahora es como un bloqueo de escritor que estoy teniendo en este momento, que es que yo he leído un montón, el tema lo tengo muy claro, tengo un índice que pienso que está bastante bien, y lo tengo como de esqueleto, digamos, ese índice, como decía Alfonso, por ahí encuentro una cita o encuentro alguna idea y ya voy y la pongo ahí, o sea, tengo el documento, un documento de Word que se llama Tesis del Doctor de Casas, voy, voy poniendo las cosas ahí, me gusta que se llame así porque es como que me voy motivando, y entonces ya está puesto el índice y cuando tengo una cita digo, bueno, esto está ahí. El problema que me está pasando ahora es que es como si estuviera trabajando en toda la tesis al mismo tiempo, digamos, ¿no? En vez de, no sé, como dice Mariano, enfocarme en un capítulo y decir, bueno, empiezo y termino este capítulo. No, voy leyendo cosas y las cosas me van llevando a otras cosas porque en las notas al pie encontrás algo muy interesante que podría estar bueno y entonces estoy leyendo y tomando, o sea, tomando notas, resaltando, pero no estoy como enfrentando un capítulo y terminando capítulos y bueno, nada, me vino muy bien el seminario este porque saqué algunas ideas de los distintos paneles de tips sobre, decir, bueno, metas cortas y sobre todo lo de escribir, ayer decía, escribir todos los días, aunque sea un poquito. Bueno, siempre tengo el miedo en eso de decir, hoy no sé todo lo que tengo que saber para escribir este capítulo. Entonces, quizás si sigo leyendo voy a seguir sabiendo más cosas que necesito saber para escribir este capítulo, pero bueno, digamos que estoy ahí en esa es mi situación actual, ¿no? Así que bueno, si alguno me tira un salvavidas, se lo agradezco. Bueno, No, me yo parece creo que que muchas no hace gracias. falta. Pero Mariano tenía primero. Yo quería decir que simplemente acá tenemos dos puntos, que es Sara que recomienda presentar cosas. Quisiera saber si Alfonso y Mariano consideran que es indicado, es una cuestión de personalidad. Y después tenemos esa pregunta de Ignacio con ese bloqueo que todos conocemos, ¿no? No sé qué. Entonces, empiezo yo y después se la damos a Mariano. Entonces, lo de presentar cosas en la medida que esté muy alineado con la tesis, encantadísimo, me ayuda mucho. A mí en su momento, cuando hice mi propia tesis doctoral, me ayudó primero a escribir un artículo que los abogados podemos publicar fácilmente en la ley, etcétera, que era como el concentrado de la tesis, que después uno va desarrollando e inflando para convertir de un artículo en una tesis. Pero en algún momento escribir lo que yo quería, un condensado de lo que yo quería exponer en la tesis, me ayudó un artículo previo. Y lo mismo que el artículo, ponencias en congresos, en la medida que uno no cambie de tema, sino que sea el tema de la tesis, lo recomiendo vivamente. Y lo segundo que me decía Ignacio, me parece que eso, lanzarse a escribir aunque uno después lo pueda mejorar, pero tener ya algún avance del capítulo, uno se clarifica y dice esto me falta, es decir que de algún modo ponerse a escribir y en todo caso, si uno necesita profundización, va haciendo esas profundizaciones desde la escritura, no es que primero investigo y después escribo. Ya habiendo investigado inicialmente, lo mejor me parece que es escribo, veo que tengo lagunas, profundizo ese tema y una vez que lo profundicé ya completo, ¿no? Me parece que ese es el ejercicio, pero hay que lanzarse a escribir. El papel en blanco hay que llenarlo de palabras, aunque sea un borrador, López de Vega decía, borrador confuso, después el original claro, ¿no? Así que no pasa nada si uno tiene que reescribir o mejorar eso, ¿no? Con respecto a lo que decía Ignacio, primero te diría que si querés un salvavidas, poné otra imagen. Vos no estás en el medio del océano ahogándote. La verdad que no, estás en la playa mirando el mar y eligiendo por dónde entrar.
Si vos cambiás esa imagen, ya la angustia es completamente diferente, ¿sí? Segundo, ¿vos tenías un objetivo de escribir algo que no estás escribiendo? ¿Fuera de la tesis o a qué te No, referís? mi pregunta es esta. ¿Vos te habías planteado un objetivo de tener al final de esta semana un capítulo o un párrafo que no estás cumpliendo? No tan corto, no tan corto. ¿Viste? Si no tenés eso, entonces lo que estás lidiando es con tu propia angustia, con tu propio super yo, digamos. Por eso yo te digo, ponete un párrafo, pero ponete un párrafo. Mira, yo tengo una hijita de 7 años, la más chiquita. Entonces, ¿qué hago? Cuando ella me dice, mira papá, la fuerza que tengo, yo la ayudo, ¿entendés? Y ella se siente que puede levantar el mundo, ¿entendés? Yo hacía eso cuando estaba en mi tesis, hacía un párrafo, me ponía como objetivo. Un párrafo haces. Entonces, claro, después cuando enfrentás el segundo párrafo, ya tenés un párrafo adelante. Luego decís, estás más fuerte, ¿viste? Aunque después lo tengas que destruir, no importa, que es lo que decía recién Alfonso. Me parece que es muy importante seguir en ese proceso. Y si un día no podés escribir, aprovecha ese día y anda al gimnasio. O hacer un ejercicio físico, o anda a tomar aire. Yo sé que estas cosas parecen decir, no, pero eso es improductivo. Es mentira. Todas las investigaciones que hay de productividad muestran que no es más horas, sino es work smarter, not harder, ¿me entendés? Y decís, a veces vos te vas, te despejás, generás endorfina, vas y estás mejor. Con esto, obviamente, no que ya veo que todos cuelgan la tesis y se anotan en un programa físico, no estoy diciendo eso, pero digo, mira, te lo voy a decir así, Ignacio, trátate como tratarías a otro, ¿sí? Vos, si viene alguien y te pide ayuda para el doctorado, ¿qué le vas a decir? Y no, macho, te estás ahogando, yo te veo mal, no vas a llegar. Porque estas son las cosas que nos decimos a nosotros mismos, ¿me entendés? Entonces, como nos tratamos así, después, bueno, obviamente no puedes salir. Cumplite un objetivo cortito, pero ponelo de antes. Vos decís, al final de esta semana, bloqueo o no bloqueo, tengo que escribir una página. ¿Me entendés? Aunque sea una página de quién soy, le digo, idealmente relativa a la tesis, ¿no? Pero ponete una página, pero ponete ese objetivo. ¿Por qué? Porque una vez que vos, es el principio de Arquímedes, ¿viste? Pones un punto fijo y movés el mundo, pero tenés que poner ese punto fijo, aunque sea poco. Si después, en el proceso, vas viendo que el punto fijo te queda chico, decís, che, pero puedo escribir más, estoy escribiendo 2 páginas. Fenómeno, la semana que viene te exigís un poquito más y te pones 2 páginas, ¿sí? Pero por eso te digo, cambia el esquema mental de decir, me estoy ahogando. No, no te estás ahogando. En todo caso, no estarás nadando al estilo que vos querés, pero ahogándote no estás. De hecho, si te estuvieras ahogando, no estarías en este seminario. Muchas gracias, Mariano. Voy a seguir con Claudina Zamena. Si te puedes presentar y decir algunas preguntas que tengas. Realmente me gustaría que antes de terminar todas y todos hayan podido presentarse con esa idea de crear comunidad. Buenas tardes. Solamente quería decir que Sara Castiglione había levantado la mano varias veces. No sé Sí, si la querías... vi y me tomé el atrevimiento de Sí. darte la palabra a vos. Espero que me No tengo perdones. ningún problema si Sara Eh, quería agregar algo para lo de el futuro doctor Ignacio de Casas. Nadie tiene dudas que es el futuro doctor Ignacio de Casas. Sara, ¿querés comentar algo breve para que todos No, Claudina, yo lo anoto, vos hacé tu intro, dale. Sí, y pueden Ok. poner cosas en el chat también, no duden. Ok. Bueno, soy Claudina Zamena. Estoy cursando el doctorado en Derecho junto con Ignacio de Casas. Tengo un avance, digamos, para mis expectativas de ansiedad bastante más realista de lo que había pensado en un inicio del cursado del doctorado. Tengo obviamente el índice, que creo que es lo mejor que se puede llegar a tener para todos los momentos de relajación que uno tiene. Y recién estoy en el capítulo 3 de mi tesis. Digo recién porque cuando yo inicié, no sé, había proyectado, había programado que para estas alturas del 2021 seguramente estaría en el capítulo 7, el penúltimo. Bueno, las cosas no resultaron así, pero igual sigo adelante, firme, a paso firme. Y lo que sí me ha dado mucha satisfacción y me ayudó en esto de incentivarme a escribir fue dirigir otras tesis de alumnos de maestría.
increíble porque sería quitarme tiempo del escaso tiempo que tengo para dedicarle a la tesis. Sin embargo, esa experiencia es como que me inyectó más entusiasmo, y también acompañar a otros en un proyecto que es un poco más pequeño, la tesis de maestría, me ayudó muchísimo más a reconectarme a mí con mi rol de dirigida en la tesis doctoral. Desafíos, bueno, a diario, porque yo no pertenezco a un ámbito académico 100%, trabajo en el Poder Judicial en un horario, digamos, en principio estable, pero no estoy en un ambiente donde lo académico sea, digamos, el fuerte de la gente que me rodea. Así que en ese contexto el incentivo y las ganas de seguir con la tesis doctoral es sumamente propio, y digamos que a mi carrera judicial no le agrega, sino que solamente es por el amor a lo académico y a la investigación. Y sí, durante estos 2 años, creo que vamos 2 años, Nachi, ya, sí noté además en este proceso de aprendizaje, yo he tratado de tomar estos años de doctorado como con 2 objetivos. El objetivo final, que cuesta, que es terminar de escribir la tesis, defenderla y graduarme, pero además he advertido en mí misma que conseguí ciertas capacidades que no las tenía antes. Por ejemplo, poder autolimitarme en la investigación de otros temas, que antes me iba por las ramas, y esa cuestión para mí me resultó muy buena, no solamente para la tesis, sino para otros ámbitos también de investigación. Y también el tema de la organización al momento de escribir, esto de la coherencia. Bueno, también mucho lo he visto en los trabajos de tesis de maestría. Como digo, para mí fueron la clave. Voy a agradecer siempre al Departamento de Derecho Judicial que haya confiado en mí dirigir a otros alumnos en sus tesis de maestría, porque al no estar físicamente trabajando en una universidad, el contacto con lo académico me viene por este lado. Así que en mi caso me siento una agradecida de haber podido tener la experiencia de guiar a otros, y eso a la vez me hace una especie de feedback y me da más aliento a seguir hasta el final. Así que, bueno, Fantástico, gracias. muchas gracias, Claudina. Voy a pasar la palabra a Pablo Andrés. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas. Bueno, como se podrán dar cuenta, yo soy chileno. Estoy haciendo mi doctorado en la Universidad Austral. Soy del corte 2019-2020. Soy de los que alcanzó a ir a clases presenciales, a las últimas por lo menos, de la Austral, con el profesor Vigo. Bueno, primero quería partir diciendo que agradezco mucho la posibilidad de que la universidad organice estas cosas, porque son realmente una isla dentro de la soledad del doctorado, ¿cierto? Más lo que estamos, digamos, del territorio donde además funciona la universidad. Mi experiencia con el doctorado, la verdad es que es muy positiva. Yo escogí la Universidad Austral porque quería tener un fuerte componente de teoría del derecho. Yo soy profesor de Derecho Procesal en la Universidad Católica del Norte, en Chile, en Coquimbo, quería, de alguna manera, porque me llama mucho la atención el cruce de temas de teoría del derecho, derecho procesal o derecho jurisdiccional. Y la verdad que conseguí eso, yo creo, a cabalidad en términos de lo que se me entregó como primera cuestión. Como segunda cuestión, respecto a lo que se ha hablado, yo estoy en una etapa de comenzar a escribir mi tercer capítulo de 6. O sea, estoy como en la mitad de la tesis, más o menos. Tengo un director chileno que me autorizó la Universidad Austral a tenerlo. ¿Y qué es lo que he podido vivir de alguna manera como para compartir experiencia? Creo que yo no sabía, antes de enfrentarme al doctorado, porque también venía del ejercicio de la profesión y de una maestría en el cuerpo, pero no es lo mismo. Creo que el hecho de tener un tema no es solo la elección del tema, sino que yo me di cuenta que con el tiempo, digamos que la elección del tema también tenía que estar, o sea, hay que hacer un previo estudio del tema, no es solo elegirlo.
siempre juicio que uno entiendo que tiene que elegir un problema o problematizar algo, ¿cierto? Porque en realidad la lectura previa, a la elección del tema, la preparación previa, sería bueno, yo creo, creo que me habría servido, por ejemplo, escribir algo antes de entrar al doctorado sobre el tema de tesis que después escogí. Entonces, ¿por qué? Porque eso me habría podido servir más para la elección del tutor, que no es solamente un tema doméstico, sino que tiene que estar relacionado a lo que uno está haciendo. Me pongo metas cortas y la verdad es que yo estoy trabajando como en un sistema de investigo por cada capítulo, es decir, investigo bibliográficamente cada capítulo y después lo desarrollo y termino, y eso es. Después paso al segundo capítulo, investigo, leo y después escribo el segundo capítulo. No estoy escribiendo la tesis completa, sino que estoy investigando, por así decirlo, como en cada capítulo, con una línea común, obviamente, pero no tengo una bibliografía, tengo una bibliografía general, pero tengo en realidad una bibliografía por cada capítulo, ¿no? Entonces, lo que dicen de las metas cortas me hace sentido, porque me ha permitido escribir en un año 2 capítulos, que para mí es harto, y que me ha costado, pero por así decirlo, ya por último está terminado. O sea, me pongo la fecha del 30 de diciembre de tener el segundo capítulo el año pasado y lo logré. Por el hecho de ponerme esas metas cortas. Entonces después me fui a vacaciones tranquilo, por así decirlo, tranquilo, satisfecho y con un incentivo de haber terminado algo. No sé si estará súper bueno, para nada. Mi director ya me lo hizo pedazo de ahora en marzo, pero por lo menos está hecho. Está hecho. Y ahora viene el tercero que voy a comenzar en abril. Entonces, eso. Y lo que otro que quiero también decir es que el tema del tiempo libre, igual, o sea, yo cuando termino un capítulo, me he prohibido tocar la tesis durante por lo menos 15 días. Por lo menos 15 días sin ni siquiera abrir el archivo Word donde está la tesis, porque creo que hay que como que bloquearlo un tiempo para volver a recomponer. Y cuando no tengo inspiración para escribir, hago otras cosas, corrijo la cita, corrijo el orden de la bibliografía, o sea, hago cosas como formales, y después la inspiración creo que puede volver. Eso por mi parte. Estoy muy contento con el programa doctoral y la verdad es que creo que voy bien encaminado. El índice también me sirvió como una brújula, efectivamente, como dice el profesor Tursi. Y el índice, no sé, yo creo que como mi director me dice que es la mitad de la tesis, yo creo que vale, es verdad. Sin el índice no se puede uno organizar ni volver, porque uno empieza a perder el norte cuando empieza a escribir y a leer mucho o más en otros idiomas, empieza uno a encontrar nuevas teorías que contrastan con la de uno y uno se puede perder. Eso quería comentarle. Gracias por la iniciativa. Muchísimas gracias, Pablo, Andrés. No sé si Mariano y Alfonso están de acuerdo que pasemos a otros doctorandos y después retomar algunos puntos que les parecieron a ustedes destacados. Bueno, entonces le voy a pedir a Sofía del Carril si se quiere presentar y decirnos, yo creo que estás pensando hacer la tesis, ¿no? Sí, así es. Hola a todos. Bueno, me presento, soy Sofía del Carril. A muchos de ustedes los conozco, a otros no. Yo tengo una maestría y también, como mencionaba Claudina, acompaño a alumnos de la maestría en políticas públicas de la Universidad Austral en su trayecto de desarrollar una tesis, un trabajo final integrador. Y la verdad me hizo mucho eco tus palabras, la verdad que es una experiencia muy interesante. Y como decía Estefanía, estoy pensando en comenzar un doctorado, explorando por varias cuestiones opciones acá en Argentina o que tenga una doble titulación, pero que, digamos, que esté anclado en Argentina. Y mi pregunta tenía que ver con el director, ¿no? El director y el supervisor. Ahí yo tal vez estoy muy influenciada por mi experiencia como estudiante en Estados Unidos, en donde el director de tesis era una centralidad y lo que te decían es elegí, o mejor dicho, machea con la persona más prestigiosa que puedas, porque esa es la persona que por ahí te va a abrir puertas para conseguir otros trabajos en academia. Pero a la vez, tal vez esa persona no es la persona que te va a dar ni el seguimiento, ni el apoyo, ni el salvavidas que uno espera a lo largo de este proceso, ¿no? Entonces mi pregunta era justamente esto, ¿no? ¿Qué recomiendan en cuanto al director? Si están de acuerdo que en nuestra región habría que tener el mismo criterio o habría que tener un criterio de una persona que por ahí
esté muy involucrada con la academia y que realmente disfrute de acompañar a doctorandos en este proceso. Esa sería mi pregunta. Y pregunta cardenal, si las hay. Ahora voy a pasar a María Tomás. Si quieres presentar, María. No sé si me ves. María Tomás, creo que... No sé si tu micrófono no funciona. No, parece que el micrófono no funciona. Bueno, voy a pasar a Paulina Bernet mientras María Tomás tal vez se encuentra una forma. Ahí está, Paula. Hola. No sé qué, mi cámara me parece que funciona mal, por eso no la tenía prendida. Pero bueno, me ven velada. Bueno, yo soy profesora de Derecho Internacional Público hace muchos años, no querría decir cuántos para no tener que decir lo que voy a decir ahora, que yo debo mi tesina de maestría, una maestría que hace muchos años, y después quedé embarazada de mi primer hijo y la vida, no sé, siguió adelante y yo seguí con muchas cosas, trabajo en la Cancillería, trabajo mucho, soy parte del comité de referato de algunos lugares, o sea que, pero nunca logré, o sea, corrijo cosas ajenas, pero nunca logré hacer mi tesis. Entonces este seminario me encantó porque me está llenando de energía de todos ustedes lo que están diciendo y estos tips que me parecen maravillosos para ponerme en acción. Mi pregunta tenía bastante que ver con lo que decía Sofía acerca del director. ¿Qué pasa cuando también uno conoce a mucha gente o tiene vínculo con mucha gente y compromisos, digamos, o sea, cercanías, ¿cómo decirlo? Que son o tu titular de cátedra o tu, no sé. No sé, qué consejo tienen ustedes para manejar la elección del director en esas circunstancias, pensando en un eventual doctorado, ¿no? Eso es lo que quería decir, pero sobre todo quiero agradecerles. Sí, me pareció muy inspirador todo y algunos que me perdí me encantaría tener las grabaciones. Muchísimas gracias, Paula. Creo que tenemos un par de preguntas que ya podemos ir pidiendo a nuestros expertos acá. Bueno, la cuestión de la elección del director. La segunda es cómo encontrar el incentivo propio cuando uno está, digamos, de alguna forma fuera de la academia, ¿no? Como decía Claudina, con un trabajo tal vez uno le capta mucha energía y tal vez que la investigación sea poco valorizada. Y el último punto, que creo que es más una pregunta mía, me maravillaron con el tema del índice y cómo se tienen al índice. Yo la verdad que no lo hice. Mi índice, como dice Alfonso, cambió de forma, se puso más gordo, más flaco, más alto, más chico, de todo. Porque la verdad que al principio tenía una idea de lo que iba a hacer, que investigando me di cuenta de que no funcionaba. O vi cosas muy interesantes que eran coherentes y que incluí, con lo cual me interesa mucho que expliquen más, y tal vez puede ser útil para Sofía y Paula que están tirando en la aventura, cómo hacer para tener este bloque tan firme que le sirve a Claudina, o también como contó Pablo Andrés, o Mariano o Sara. Empezá vos, Mariano, esta vez. Bueno, gracias. Con respecto, no sé si querés que aborde, bueno, abordo las dos y después vos también, para darles más, dos cuestiones. Con respecto al índice, creo que también es un tema personal. A mí me sirvió muchísimo. Yo disculpen que lo diga autorreferencial, pero yo lo único que hice la tesis, entonces, cuando yo fui a hacer mi defensa de tesis, yo tenía unas hipótesis sobre la economía política internacional de la producción de soja comparada en Argentina, Brasil y Paraguay.
Y una de las personas, un experto en recursos naturales del Banco Mundial, un economista, me pregunta, con parte de la defensa, si yo podía extender mi análisis tanto a países como Uruguay y Bolivia, en soja, y si podía utilizar estas premisas de gobernanza para analizar producción de algodón en India. ¿Sí? Índice. Y yo dije, yo trabajé estos temas y estoy hablando de estos temas. Claro, la tentación, como dice Alfonso, no termina nunca de decir, sí, sirve para todo, pero el índice me permitió decir hasta acá. ¿Sí? Justamente, yo con el índice dije, bueno, no voy a extender. ¿Era interesante? Sí. ¿Lo descubrí durante la investigación? Sí. Yo hablé de la República Unida de la Soja y abarcaba Bolivia y Uruguay, sí, pero yo ya tenía en mi índice los capítulos. ¿Sí? Puedo decir que se podría extender, pero digo, mi objetivo era llegar a terminarla. Entonces, ahí hay un trade-off. Y con esto contesto también la pregunta del advisor. ¿Sí? Muchos hemos elegido nuestras universidades a donde nos fuimos a doctorar por la persona que trabajaba los temas. ¿Sí? Si uno, por ejemplo, derechos humanos es un área donde hay representantes académicos y con experiencia práctica donde uno puede ver, ¿sí? Comercio internacional, en todas las áreas uno puede encontrar. ¿Sí? Ahora bien, yo esto se lo digo a mis estudiantes que hacen tesinas de grado. La tesis la hace uno. ¿Sí? Yo he tenido que estar en la puerta de mi advisor durante 3 horas esperándolo. Y cuando llegó, me dice, bueno, nos vemos la semana que viene. Entonces, digo, hacer una tesis es un proceso absolutamente solitario. Creer que el advisor es una figura paterna que nos va a llevar de la mano es un error gravísimo, porque de los 90 compromisos que tiene, generalmente la dirección de tesis no es el prioritario. ¿Sí? Eso me parece que hay que esperar al próximo taller de publicaciones, porque en su propio tenure track es muy relevante. Entonces, creo que hay que estar preparado para hacerlo independientemente con el feedback mínimo y digamos, hay que ser autosuficiente en esto, ¿sí? Hay que aprender a vivir con lo nuestro en el sentido intelectual. Sí, por supuesto, hay que ir y buscar, pero digamos, hoy el Zoom ha ayudado mucho. Creo que hoy, digamos, no es mi experiencia, pero sí, hoy para mí, por ejemplo, es mucho más fácil responder una consulta a través de un Zoom que en un office hour. Entonces, creo que eso ayuda, ¿no? Para no tener angustia. Pero bueno, eso es lo que diría yo. Buenísimo. Gracias. Bueno, entonces, si tuviese que decir algo del director, si es dedicado y famoso y me va a abrir puertas, buenísimo. Pero si tengo que elegir entre que me va a atender y no es tan conocido, y uno famoso que sé que no me va a tardar muchísimo en contestar, etcétera, yo prefiero la dedicación a la fama, porque me parece que lo otro puede venir bastante fácil. Entonces, coincido con Mariano que la tesis la hace uno solo, pero el rol al menos es lo que yo viví e intento vivir con mis doctorandos. Es decir, es importante el momento inicial, de la planificación del trabajo, es decir, el tema, la cuestión bien precisa, el índice. Ahí es un muy buen momento donde uno tiene que trabajar con el director, ponerse de acuerdo mucho en esas cosas y que él nos ayude a definir eso. Una vez que eso está definido, el que lo tiene que escribir es, como dice Mariano, cada uno. Mi política con mis doctorandos y con mis tesistas es, una vez que está claro el tema, entregame la mejor versión de la tesis en general, o al menos de una parte importante. No me vayas mandando párrafo por párrafo, porque si no yo me meto a trabajar en algo que es insuficiente, que no es la mejor versión. Yo creo que el director tiene que empezar a revisar la mejor versión de cada uno, de acuerdo a lo que haya acordado, de una parte o de toda la tesis. Recién ahí es donde conviene que el director se meta. Esta es mi política. Pero a lo de Sofía, alguien que te cumpla y que te haga feedback, ¿no? Digo, y que te vaya acompañando en ese momento. Después, los que tienen maestrías, yo creo que con esta idea de doctorarse cuanto antes, haciendo un ejercicio acotado de investigación, yo creo que sería muy bueno capitalizar para el doctorado lo que han sido esas investigaciones y temas que uno ha hecho en la maestría. Uno puede tener mucho terreno ganado si la tesis final o algún trabajo de maestría lo puede convertir en tesis doctoral.
y esto hay que ser habilidoso, pero si uno tiene grandes posibilidades de dedicar tiempo o espacio a cosas, yo creo que convertir en tesis doctoral parte de lo que han sido tesis de maestría es una opción bastante inteligente, porque uno tiene mucho ganado. Después, el índice un poco dinámico, pero índice, es decir, que el camino ayuda muchísimo. Mi experiencia es, no es que no sea modificable y sagrado y que uno no se pueda apartar, pero pensándolo bien pensado, es pensar a escribir y en todo caso uno retoca. Pero si uno no sabe, hay un refrán que dice, el que no sabe dónde va, todos los vientos le son contrarios. Y en cambio, el que sabe dónde va, aprovecha todos los vientos. Entonces me parece que teniendo un índice, uno puede, sabiendo dónde quiere ir, aprovechar muchas de esas cosas. Y a Paula le diría que eso, que alinee la terminación de la tesis de maestría con la de doctorado. Es un ejercicio previo, termina la maestría, y eso con algún retoque o con alguna profundización importante, que sea tema de tesis. Así que 2 por 1. Me parece fantástico, muchas gracias. Creo que lo que agregaría tal vez, si me permiten, es decir que personas como Paula, que tienen mucho trabajo y mucha experiencia, para mí en realidad vienen con una gran ventaja para el doctorado, porque lo que sabes de las fuentes es enorme comparado a un doctorando que recién empieza después de recibirse. Con lo cual yo creo que uno tiene que aprovechar ese conocimiento. Tal vez ganas 2 años a un doctorando que se está preguntando por dónde ir, cuál es el problema, etc. Yo creo que puede ser una fortaleza también, ¿no? Voy a agarrar acá que tengo 2 presentaciones. María Tomás dice que se llama Soledad Tomás, es de San Juan, becaria del CONICET y es doctoranda en la Austral. No sé si Soledad querés agregar alguna pregunta. Y Angie, que no tiene posibilidad de conectar cámara o audio, no sé si querés también decirnos si tenés alguna pregunta, las dejo que escriban en el chat. Acá estamos, con lo de Angie. Angie dice que es graduada de Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas, tiene una maestría en la materia también. Empezó el doctorado recientemente en la Universidad Complutense de Madrid en Relaciones Internacionales, está terminando el primer año. Entregó el anteproyecto, tuvo una primera instancia de evolución en los talleres metodológicos que tuvo que cursar, que fueron buenos. Mi investigación es un estudio comparativo y el tema de tesis tiene que ver con el desarrollo y la consolidación del crimen organizado en México y Brasil. Particularmente la pregunta de investigación gira en torno a cómo se vinculan la presencia de autoridades legítimas centrales y autoritarismos criminales periféricos en relación a la consolidación de grupos delictivos armados con presencia territorial en regiones específicas de estos países. Y nos agradece por nuestras palabras, y ahí cortó. Entonces quedamos así como en suspenso de lo que quiere preguntar Angie, que seguramente lo va a poner ahora en el chat cuando pueda. Mientras tanto les voy a pasar... acá estamos. Dice Angie que es fundamental tener este tipo de encuentros cuando uno emprende el camino del doctorado, el poder darse cuenta de que las dudas, miedos, angustias y ansiedades de uno por lo general son compartidas entre muchos. Me quedo con muchas ideas de los talleres de hoy, archivo de citas, de ideas, ir escribiendo párrafos, no pagar esos conceptos, la gestión del tiempo, manejo de expectativas, etc. Al igual que Nachi, a veces me angustia enfrentarme a la hoja en blanco. Actualmente me encuentro en la etapa de desarrollar el índice por recomendación de uno de mis directores y me da tranquilidad saber que, Mariano, estuviste un año entero laburando en el tuyo. Por otro lado, les pregunto a los que tienen familia cómo hicieron para considerar la vida familiar, el doctorado, el trabajo, cómo se organizaron en la etapa de investigación, la lectura, la recolección, el análisis de datos, la escritura, etc. Sobre el tema del advisor, elegí la universidad por diversos motivos, ahí deja su pregunta. Ok, entonces el tema de la familia, que no es menor, y el tema de organizarse en la etapa de antes, digamos, todo lo que es previo a la escritura, ¿no? El momento de la escritura.
Voy a darle la palabra a Mildred Romero para agregar una participante. Mildred, no sé si te querés comunicar o si te quedas incógnita. Bueno, tal vez sí. Acá tengo a Marta Piazza, que sería la última que no se presentó. Hola, muy buenas tardes. No sé, ¿me escucháis bien? Sí, te escuchamos muy bien. Vale. Pues me llamo Marta Piazza, soy italiana, actualmente vivo en Barcelona y estoy haciendo un doctorado en la Universidad de Lausanne, en Suiza. Así que soy un poco intrusa comparado con todo lo que estáis más o menos bueno, en el mismo continente. Acabo de empezar con el doctorado. Yo también he trabajado antes 3 años, más de 3 años. Concretamente trabajo soy profesional de lo que se llama ahora Business and Human Rights, o sea, aconsejar a empresas a respetar los derechos humanos y justamente estoy haciendo una tesis intentando hacer una tesis sobre Business and Human Rights, cómo los derechos económicos, derecho, por ejemplo, a hacer negocio, derecho a la propiedad privada se compara con otros derechos económicos como el derecho al agua, el derecho a la comida, el derecho a la vida, a la salud, etcétera, ¿no? Y bueno, primero de todo, muchísimas gracias por todos los consejos, muy, muy útiles. Ahora yo me encuentro en esta fase de review de literatura y me cuesta mucho pasar de esto a escribir. Sobre todo me ha gustado mucho el consejo de hacer el índice, me parece muy, muy buen consejo. Y también lo de dividir mi bibliografía por capítulo, porque lo que estoy viendo ahora es que leo un texto, me parece muy bien, me parece muy interesante, luego veo una referencia, me voy a otro y luego ya me pierdo. Y creo que es muy importante dividir por capítulos y tener un índice muy, muy claro. Otra cosa que me está costando mucho es que sigo trabajando como autónoma, como consultora y no estar como, creo que lo dijeron, ¿no?, otras personas, no estar en un entorno, aunque toca los mismos temas, que es derechos humanos, la perspectiva es distinta cuando estás en la práctica respecto a cuando estás en la academia, ¿no? O sea, las preguntas, el nivel de detalle de cuánto profundizas es distinto, ¿no? Y esto es un poco tengo que cambiar el chip, ¿no? Pero bueno, muchísimas gracias por todos los consejos y me lo he apuntado todo y está bien también ver otras personas que tienen las mismas inquietudes. Muy buen castellano. Sí. Muy buen castellano. Gracias. De España, ¿no? Me pareció súper interesante también. Creo que acá tenemos, no sé si alguien más se quiere presentar porque veo, hay dos Silvina, pero no sé si Silvina está o es alguien que aparece como Silvina, porque me parecía que tenía clases Silvina, justo, no sé. Bueno, si alguien más se quiere presentar o preguntar algo específico, tal vez si no, voy a simplemente darle las palabras a Alfonso y Mariano. Bueno, sobre el Hola. tema. Bueno, acá tenemos a alguien. Leonardo. ¿Qué tal? Mil disculpas, tengo un fondo de pantalla muy extraño aquí atrás. Estoy caminando a las calles de Amberes. Tenía una reunión y pido disculpas no poderme haber sumado antes. En todo caso, voy a quitar eso ahora. Gracias. Es un gusto saludarles, es un gusto verte, Santiago, después de tanto tiempo, ¿no? De verdad. Y de verdad está muy lindo el curso, está muy linda las experiencias. Yo soy profesor tiempo completo en la Universidad Católica Boliviana. Estoy en el tema del doctorado, este es mi 3er año, y estoy trabajando sobre la efectividad de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Escogí un derecho en específico. El derecho con el que estoy trabajando es el derecho a hacer jurisdicción o de tener jurisdicción, entonces impartir y administrar justicia. Y bueno, ese es un tema que ha sido muy desafiante en muchos sentidos porque mi investigación es de carácter sociolegal. Tengo fuentes que son de carácter típicas, ¿no?, como la ley, la doctrina, naturalmente, y la jurisprudencia, pero al mismo tiempo también tengo otras fuentes que no son tan comunes porque trabajo con entrevistas, trabajo también con las audiencias que hacen los indígenas en un pueblo específico con el que estoy trabajando, que se llama Hachacarangas, Nación Suyu Hachacarangas, y bueno, aparte de eso, trabajo con los propios libros y las minutas que ellos van sacando en actas, en libros de actas,
donde van escribiendo básicamente sus fallos o sus decisiones, con todo tipo de apreciaciones. Y además, claro, trabajo en una investigación de 360 grados, donde estoy vinculado bastante con lo que piensan las personas que están dentro de los procesos, las autoridades que han llevado adelante estos procesos, y al mismo tiempo estoy trabajando con jóvenes que todavía no han pasado sus procesos, entrevistas también a jueces y administradores de justicia formal. Entonces, uy, se quedó helado. Después le preguntaremos si tenemos una pregunta específica. Me doy cuenta que Mariano se tiene que ir dentro de un ratito. Por ahí les doy ya la palabra a Mariano y a Alfonso. No sé si, bueno, yo anoté como tema gestión del tiempo relacionada con la familia. Bueno, algunos tenemos hijos, otros tenemos padres ancianos, tenemos que ocuparnos de otra gente que nosotros mismos, y así no está mal. ¿Cómo gestionar eso? Y bueno, temas organizativos también de los que planteó Angie y nuestra seguidora italiana, que ya me olvidé el nombre. Marta. Marta, perdóname Marta. Preguntaban sobre, bueno, la organización, ¿no? Hay muchas cosas para hacer que parecen estar todo al mismo tiempo, recopilar datos, leer, qué sé yo, y bueno, de vuelta, ¿no? ¿Cómo sé que puedo escribir? ¿No? Veo que esa pregunta vuelve y vuelve y tal vez se les ocurrió algo más, o si quieren comentar algo más sobre lo que se ha dicho antes. Le voy a dejar a Mariano primero cómo se tiene que ir. Gracias. Bueno, primero, gracias otra vez, antes de irme, muchísimas gracias a todos. Segundo, con el tema organización, me parece que es muy importante conocerse. Hay gente que trabaja mejor de noche y gente que trabaja mejor de día. Entonces, yo recomiendo lo siguiente: las horas en donde tienen mejor disponibilidad y productividad son las horas para escribir. Si yo trabajo mejor a la mañana, entonces escribo a la mañana y leo a la tarde, ¿sí? Leo a la tarde o a la noche. Esto, digamos, seguramente ya lo saben, pero por las dudas lo reitero, por lo menos sirvió. Demandas en competencia que con respecto a la familia, bueno, esto y más en un contexto de pandemia, hay que intentar dentro de lo posible organizarse. ¿Sí? ¿De qué manera? Bueno, van a tener que trabajar a contrarreloj, ¿sí? Cuando los chicos duermen, claramente, eso es así, proveerse de sus buenas dosis de café o lo que fuera, pero esto hay que entenderlo de esta manera, no hay una manera. Si uno tiene, tanto como decía Estefanía, o padres de los cuales cuidar, o hijos a los cuales cuidar, bueno, esto va a ser importante. Ahora bien, para que no se desmadre la cuestión, sí me parece importante algo que alguien mencionaba. Yo no puedo leer todo, ¿sí? Un doctorando es como un niño en una caramelería, ¿sí? O sea, cualquiera que... Es más, si a ustedes no les entusiasma leer e investigar, deberían dejarla la tesis directamente. Pero si la están haciendo, adolecen del mismo mal que adolecemos todos, que es nos gusta leer. Y nos ponen en un contexto donde tenemos que leer para escribir, o sea, doble, que chocolate bañado en chocolate. Entonces, ahí hay que aprender a decir esto no, esto después, esto no lo compro, esto no lo bajo, esto no lo leo, porque es así. Una dieta de la mente es necesaria para cualquier entrenamiento físico. Uno tiene una dieta específica, para un entrenamiento intelectual uno tiene una dieta. Y esto es así, no puedo ponerme a leer. Y cuidado con el gran enemigo, que es la procrastinación. Esta idea de yo me voy a leer el último libro de Mearsheimer porque estoy haciendo una tesis sobre Malvinas. La verdad que no. ¿Sí? O sea, es una forma autocomplaciente de hacerse creer que estoy investigando cuando en realidad no están, es lo mismo que estuvieran leyendo una revista de variedad o ver la entrevista del príncipe Harry. No hace nada a la tesis. Todo tiene que estar filtrado a través de esto que dijo Santiago. ¿Esto me sirve a la tesis? No, lo dejo. ¿Sí? Esto me sirve al capítulo, ¿sí? Como le dije a Ignacio, ¿esto me sirve al capítulo que estoy haciendo? No. Entonces tengo 3 pilas. Una pila de bibliografía para el capítulo 1, una para el 2, uno para el 3. Y la otra es lo leeré en el verano, ¿sí? Que ya saben que ese verano no llega nunca. Entonces, pero sépanlo. Es muy claro, es que si no, ¿cuál es la alternativa? La alternativa es sufrir, no terminar nada, leer un libro que a nadie le importa. ¿En qué sentido? A lo que es la tesis.
¿sí? Este es el centro. Háganlo el centro durante 2 años, se lo sacan de encima. No lo hagan el centro, lo van a arrastrar como una gangrena durante años. Y no es el sentido. Yo puedo terminar con una historia chiquita, una historia muy chiquita, que me contó mi advisor sobre Kissinger, ¿sí? Él había trabajado con Kissinger y Kissinger le pidió en la Casa Blanca, le hizo hacer un informe. Cuando él se lo manda, Kissinger se lo devuelve en 2 minutos y con un post-it que dice, ¿Is this the best you can do? ¿Es esto lo mejor que puedes hacer? Mi advisor no lo podía creer, me dice, imagínate, yo era un pasante, una vergüenza total, mi primer trabajo con él. Entonces me quedo, trabajo 5 horas, todas las 5 horas de él, se lo mando de vuelta. Me lo manda a los 15 minutos, con el mismo post-it y me dice, en serio, ¿es esto lo mejor que podés hacer? Me quedo toda la noche, me dice, nunca me había quedado a la noche en la Casa Blanca, me quedé toda la noche, años 80, 70, me quedo toda la noche haciéndolo, se lo mando a la mañana, primera hora, ni bien llega, se lo mando. Me lo devuelve con el post-it y me dice, pero en serio, ¿esto realmente es lo mejor que podés hacer? Yo ya estaba harto, no había dormido, entonces en el mismo post-it le digo, sí, esto es lo mejor que puedo hacer. A los 2 minutos recibe un post-it nuevo que dice, bueno, ahora sí voy a leerlo. Ese es el mecanismo, me parece a mí, digamos, un advisor duro, pero que me parece que uno puede tener para fortalecer la producción. Muy bien. Alto Muchas impacto, muchas gracias. Así que, fantástico. No, entonces, claramente es el tema de la administración del tiempo. A ver, 2 cosas ahí me decía. A una que hay un profesor que en algún momento estuvo en Australia, ahora está en Colombia, que se llama Christian Conen, que tenía una frase, una expresión muy buena. Decía, no hacemos las cosas que queremos, sino únicamente aquellas en las cuales estamos focalizados. Uno puede querer muchas cosas, pero uno solamente logra hacer aquellas cosas en las cuales se focaliza. Y por eso esta idea de la focalización, y por eso hacer el ejercicio lo más, sobre todo cuando uno está con corto de tiempo, hacerlo lo más acotado, lo más chiquito, lo más sencillo posible para llegar al doctorado. Después tendrá muchos momentos de la vida para desplegar las habilidades que adquirió en el doctorado en otros temas, podrá escribir algo sin tanto rigor metodológico, en el sentido que una tesis doctoral es mucho más exigente a lo mejor que lo que puede ser un artículo, un libro que uno escribe, porque eso no, ahí es sobre todo la riqueza de las ideas más que el rigor metodológico en un libro postdoctoral que uno escriba. Entonces me parece esta idea de la focalización. Ahora, claramente tener en claro que en general la familia está antes que el doctorado, y esto ayuda a decir, la prioridad y la incompatibilidad, pienso que la mejor opción son las personas de la propia familia sobre el otro. No en una cosa exclusiva o excluyente, una u otra cosa, sino tratar de armonizarla. Pero en esa armonización tener clara qué es lo primero y qué es lo segundo, ¿no? Entonces me parece en líneas generales cada uno lo tiene. Primero está, digamos, la familia, en los que no nos dedicamos full time a la vida académica. También está el poder sobrevivir trabajando, y después está el doctorado. En cambio, quien se dedica a la vida académica, el doctorado y la investigación tiene que ocupar después de la familia una prioridad grande para poder hacerlo muy bien. Entonces, ¿cómo compatibilizar eso? Y yo pienso que es manejo de agenda y de tiempos. Del mismo modo que cómo compatibilizo dar clases con mi trabajo y cosas. Y cuando llega el horario de dar clases, no existe el trabajo, la familia la resolví y doy la clase. Bueno, esa misma bloqueo que uno tiene con clases y que tiene con otras actividades, la tenemos que tener con el tiempo dedicado al doctorado. Hay que aprender a bloquear y defender eso, ¿no? Y si uno lograra, pues esto ya es tema familiar, etcétera, eso, sacar una semana, 10 días, un fin de semana largo, yéndose a un lugar y pudiéndose dedicar a eso, eso rinde más. Es decir, me parece que 4 días de un fin de semana largo dedicados a esto rinden mucho más que a veces 2 meses de apuchitos, aunque sea sumando a todos los tiempos de los 2 meses, ya lo mismo. Cuando uno está ahí, digamos, con la mente focalizada en esto,
el tiempo continuo nos hace que rinda mucho más. Entonces, eso yo creo que hay que negociar con quien uno tenga que negociar, con uno mismo y con su entorno, tiempos libres que pueda saber, sabiendo que, eso, vuelvo a decir, si uno en algunos años la tiene que sacrificar por la familia, me parece una muy buena opción. Pero a veces uno puede encontrar puntos de equilibrio intermedios en donde, siendo lo prioritario, no es excluyente, sino que logra sacar esto, ¿no? Entonces, ser realista y aceptar las propias condiciones sin generar ansiedad, sino decir, bueno, esto es lo que, a esta velocidad yo puedo ir. Si uno quiere ir más rápido, habitualmente armará destrozos. Pero a veces tiene que calcular cuál es la velocidad crucera que las circunstancias de la vida y personales a uno le permite avanzar. Muchas gracias. Aportaría tal vez lo que dijo Pilar Zambrano ayer a la mañana, que Pilar Zambrano es una académica muy reconocida que tiene 8 hijos. Y Pilar empezó el doctorado, creo que embarazada, y lo terminó embarazada. Creo que tuvo 4 hijos durante el doctorado, algo así. Y Pilar contó que el primer año que tenía de dedicación exclusiva, que hacía el doctorado con un bebé, fue su año menos productivo, porque después cuando empezó a trabajar y a tener más hijos, tenía muy poco tiempo. Y en ese muy poco tiempo justamente lo usaba muy bien, porque sabía que justamente no se podía ir por las ramas, no podía ir a leer algo que le gustaba o lo que sea. Tenía que enfocarse mucho y de vuelta, a veces lo que parece ser nuestros obstáculos pueden ser nuestras fortalezas, ¿no? Obligarnos a no va a ser mi mejor versión de este capítulo, pero claramente no tengo 2 semanas para pasar sobre esto, con lo cual voy a mandar eso y voy a terminar eso y lo voy a aceptar tal como es, ¿no? Paso tal vez a Soledad, que me dijo que tal vez tenía mejor el micrófono. Hola, buenas tardes a todos. No sé si me escuchan bien. Te escuchamos muy bien. Perdón porque tuve muchos problemas con internet, no es muy bueno acá. Bueno, como les había contado por el chat, yo estoy en Austral haciendo el doctorado con una beca CONICET. Y ahora básicamente lo que me pasa, que hice lo que te dicen que hay que hacer, digo, hice el máster en la Austral y la tesis del máster, bueno, en parte iba a ser como la tesis que yo me postulé en CONICET y la tesis doctoral. Y a fines del año pasado, hablando con mi codirector, decidí como medio descartarlo. Entonces estoy como de cero en el razonamiento del tema y tratando de definir si descarto totalmente lo del máster o lo incluyo como un capítulo dentro de la tesis doctoral. Entonces, bueno, estoy como lidiando con eso y viendo como por dónde empezar, ¿no? Si bien uno sabe que, bueno, uno tiene que empezar con el índice, pero estoy como despojándome de ese tema y a la vez queriéndolo incluir. Entonces, en eso, digamos, no sé si alguien le había pasado como para que me contaran un poco la experiencia de cada uno en relación a esto, digamos, a ese proceso. Una pregunta es despejar la incógnita lo antes que uno pueda, es decir, porque lo peor que uno puede estar es como, sí. ¿en qué camino voy? Entonces puede haber, digo, uno tiene alternativas y cosas. Y en eso, a ver, uno me parece que en general puede, diríamos, escuchando al director, pero que la decisión sea de uno. Lo que Mariano también lo decía, quien hace la tesis es uno y quien, entonces, hay que escuchar y hay que estar atento, pero después uno es el que se conoce más a uno, más, entonces apostar, no trasladar la inseguridad propia pensando que algún profeta, algún gurú nos va a solucionar el problema. No, yo creo que hay que escuchar al gurú, hay que tener en cuenta, pero la decisión final, nadie sabe más que a uno le gusta, qué le sirve de las cosas que ha hecho que uno. La mirada de afuera, es decir, es una voz muy interesante, hay que estar muy abierto, no hay que estar cerrado, pero no hay que trasladar la decisión final, sino, mira, yo puedo. Y bien, yo creo que ahí lo fundamental es que haya coherencia o no, si uno
cambió totalmente el tema y tendría que forzar lo nuevo por lo que ya hizo, no me convence. Sí, me parece que como las casas que cuando uno las quiere reformar manteniendo algo, a veces termina como muy condicionado por eso. En cambio, es más fácil construir base cero si es que uno cambió totalmente y simplemente se quiere quedar con una partecita. Esta es mi versión. Así que tomaría yo la decisión y no me condicionaría si he cambiado el rumbo por lo que hice antes, sino que pensaría base cero, una nueva tesis, y en todo caso cuando la estoy escribiendo veo si alguna parte lo puedo tomar, pero no es que me condicione el nuevo proyecto de tesis lo anterior. Bien, fantástico, ese sería mi consejo. Yo podría decir, aprovecharía tal vez para decir un poco lo que dice Alfonso, que me parece que, bueno, hay muchos elementos que vemos que son bastante obligatorios, ¿no? Y fijos y rígidos, pero es también la tesis un espacio de libertad, ¿no? Para mí es uno de los únicos espacios donde realmente investigué lo que me gustaba y que no se te está perdiendo la voz en este momento. ¿Mejor? Ahora volví a hablar, me parece. Hola, ¿sí? Ahora sí. Bueno, no, que quería decir que es un espacio de libertad también la tesis, y que para mí fue un momento de poder decir lo que yo quería y sostener las conclusiones que yo quería sostener. Después, más adelante, uno le pide, bueno, ¿podrías escribir un capítulo sobre obligaciones extraterritoriales, no sé qué? Bueno, entonces uno se dice, bueno, sí, y se pone a escribir algo que alguien le pidió, pero la tesis es realmente un espacio donde uno puede decir, bueno, me interesa muchísimo este caso, en mi caso en Kenia, me gusta mucho, quiero entrar más en ese caso, y lo voy a poner en mi tesis porque yo lo decido y porque es coherente, obviamente, con el resto, pero porque yo lo decido. Entonces, yo te diría también a Soledad, es que, ¿qué es lo que vos tenés ganas de hacer? Porque con lo que nos dijeron Alfonso y Mariano, vemos mucho el tema de la curiosidad, de la pasión, qué es lo que a vos te va a gustar, ¿no? Y que te va a mantener en esos años interesada. Me parece que eso es importante y eso es una cosa linda de la tesis, de poder ir por donde a uno realmente le interesa, ¿no? ¿Me escucharon? Espero que sí. Sí, ¿Hay todo alguna clarísimo. pregunta, Gracias. una pregunta más que quieren hacer o comentarios? Sara. Sí, retomo antes de olvidarme lo del principio, un tip que a mí me ayuda para escribir, que no soy buena escritora, yo no vengo de las ramas en las que hay que escribir, soy licenciada en química, así que no es claramente lo mío. En los pocos momentos de inspiración, lo que me funciona es empezar a escribir, bulk, escribo. Si falta algo, yo le pongo Jaime, porque es un nombre que no va a estar citado en la tesis. Entonces después yo pongo a buscar Jaime y sé que ahí falta algo. Y ahí sé que tengo que ir a buscar algo. O entre paréntesis pongo, no sé, buscar fuente. Y otro día busco la fuente. Pero si yo ese día me pongo a buscar la fuente, me leo todos los libros esos que me están contando, que tengo ahí, todos los libros de autores clásicos que todavía me falta leer. Entonces, escribo. No me cierra, Jaime. Sigo, tú, Jaime, tú. Y al otro día, eso que dicen que hay que dejarlo descansar con la almohada, vuelvo y ahí está Jaime. Tengo que resolver Jaime. Ahora estoy en la etapa de resolver los últimos Jaimes que tengo y ya está cerrando. Así que bueno, Ignacio, por ahí, vos le podés poner otro nombre. Está Jaime Orellana, creo que es de civil, que lo deben conocer. Si son de civil, no le pongan Jaime. Porque no va a funcionar, pero nada, eso me ayuda. Yo tengo una palabra clave así, pero no la puedo decir acá. Bueno, usá la que te sirva. Ese por un lado. Y después por otro, algo que a mí me costó un montón descubrir, es que ustedes ya son expertos. Si llegaron hasta acá, ya son expertos en algún tema y conocen un montón.
Entonces puede ser que lo que falte es buscar otra pregunta. Por ahí en el caso de Paula. Por ahí es otra pregunta, una pregunta diferente, o los que ya hicieron maestría dicen, ay, usaría algo. Por ahí es otra pregunta dentro de eso, pero ya tienen el camino ese que decía Estefanía, ya está. Ya los contactos los tienen, la bibliografía ya la leyeron. Es diferente a alguien que arranca de cero y dice, no sé ni siquiera los nombres de lo que tengo que leer. Entonces, pararse en ese lugar de expertise que ya está. Si están dando clase de algún tema, no busquen ir a, no sé, a Ruanda. A ver, si les gustó mucho el tema, sí, pero digo, una cosa que no tenga nada que ver, ay, no, yo quiero ahora derechos humanos de no sé qué. No, el que ya conocé, metele un poco más profundo. Esa sería mi... o sea, no salí a buscar un unicornio. Ya hay un montón de caballos lindos que seguramente tienen y conocen, y yo iría por ahí, qué sé yo. A mí me lo dijo mi tutor y me dijo, si vos ya hiciste en esto, ¿cómo más podemos exprimir esto? No, con otra pregunta. Bueno, vamos por otra pregunta. Así que nada, eso, acuérdense que ya somos expertos. No somos doctores, pero somos expertos ya. Es excelente el aporte. Paula, ¿querías decir algo? Sí, quería agradecerle a Sara y contarle que sí, que este año estoy con todas las pilas porque cambié de tema de tesis. Tenía todo aprobado y todo, y me había aburrido, era algo que había elegido hace muchos años y que ahora no me interesaba no para nada, pero me interesaba poco, y eso fue mucho de lo que conspiró, creo, en no tener ganas de hacerlo. Escuchaba a Alfonso cuando decía la ilusión, y en nuestro país es muy difícil también la ilusión, porque en general no te suma, a mí yo no necesitaba el título de maestría ni de doctorado para seguir haciendo todo lo que hice. Recién ahora me molesta no tenerlo. Y eso entonces la ilusión, si no te gustaba el tema y no tenías como la urgencia porque te ibas a hacer un mejor trabajo o algo, había muchas cosas antes para hacer. Y si sos perfeccionista como yo, estás arruinado. Perfecto. No sé si hay alguna pregunta o algún aporte más. Si no es el caso, le voy a dar la palabra. Bueno, tal vez puedo simplemente sacar 3 puntos y después le daré la palabra final al experto. Veo de lo que volvió mucho es eso, ¿no? Curiosidad y casi diría pasión por su tema, que creo que es realmente lo único que nos puede soportar, sobrellevar hasta el final. Después disciplina, necesario, y después estrategia, ¿no? Creo que eso resalta un poco de lo que dijeron, ¿no? Ok, me interesa, me gusta, pero ahora tengo que terminar este capítulo, ¿no? Estrategia. Bueno, ahora le paso, y creo que uno retroalimenta el otro, ¿no? La disciplina va a retroalimentar la pasión, que nos va a ayudar a encontrar la buena estrategia y así, ¿no? Bueno, le voy a dejar a Alfonso que cierre, y desde ya les agradezco muchísimo a todos. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Muy buena también la síntesis final de Estefanía. La verdad que felicitarla a Estefanía, que me hizo la propuesta de este taller de tesis dentro de ese marco general del network que tenemos sobre derecho y desarrollo. La verdad que es una actividad que nos suma mucho. Me parece que eso, el saber que uno no está solo, sino acompañado, diríamos, ayuda a avanzar más, ¿no? Hay un dicho que dice que las alegrías compartidas se disfrutan más, se multiplican, y las penas se sufren menos, se dividen, ¿no? Y yo pienso que también cuando uno trabaja en conjunto o en red, me parece que también se potencia mucho el rendimiento personal. Estamos los vínculos, estar entrelazados con otros doctorandos, estar entrelazados con otras universidades, me parece que suma mucho, nos potencia. Potencian lo que es, diríamos, el núcleo central, que es la propia dedicación. Es decir, ahí somos irreemplazables. Somos irreemplazables, pero de algún modo los vínculos, la relación con los otros, las instituciones, nos potencian, ¿no? Dice Jean Monnet, nada se hace sin las personas, nada perdura sin las instituciones, ¿no? Eso es uno de los creadores de la Unión Europea, precisamente decía esto, ¿no? Lo fundamental es lo que cada uno haga.
pero este entrelazamiento, esta vinculación, potencia enormemente las propias capacidades. Así que bueno, simplemente podemos decir a lo mejor con un canto de hinchada, esta es tu hinchada que los quiere ver doctores, que los quiere ver no campeones sino doctores. Así que bueno, esperemos que en 2 o 3 años podamos recrear este taller, pero ya para decir cómo fue la defensa de las tesis doctorales que han hecho, ¿no? Es decir, que pasar de las buenas intenciones a las buenas realizaciones. ¿Cómo uno pasa de las buenas intenciones a las buenas realizaciones? Con ilusión, pero sobre todo con dedicación. Es decir, que hacer que estos buenos propósitos, estas buenas ideas que uno tenga, entren en la agenda. No hay cambio de mentalidad, sino hay cambio de agenda. Entonces, los mejores resultados vendrán de saber haber descubierto qué alternativas uno tiene para sacar más tiempo y para aprovechar mejor el tiempo del cual uno dispone, que siempre será escaso. Así que bueno, nada más que felicitarles y agradecerles mucho la participación de cada uno en este taller tan interesante. Muchas gracias a todos. Bueno. Muchas gracias a todos. Saludos.